¿Me escucha, Freddy? Buenos días. Buenos días, doctor. Un saludo perfectamente. Perfecto. Va a dialogar, mi estimado Freddy, con Patricio Palao y mi persona. ¿Hace qué tiempo fuimos a hacer un recorrido, mi estimado Freddy, por Carpuela y también nos fuimos a Macas? ¿Cuándo fue lo que fuimos y denunciamos? Bueno, denunciamos no, denuncié gracias a su asesoría. Primero que los implementos comprados eran unos implementos que no tenían buena calidad. Y segundo, vimos ya ciertos defectos en construcción. ¿Cuándo fue, mi estimado Freddy? ¿Se acuerda? Un saludo a toda la afición de la Radio Redonda. Esto fue en el año 2014 aproximadamente, que fuimos al centro de alto rendimiento en Macas. Estaban en los juegos, ¿no? Estaban preparando unos juegos, porque recuerde que fuimos a una piscina, a la piscina olímpica, perdón, y no encontramos más que 2 o 3 personas practicando. Así es. Y a Carpuela también fuimos mucho antes, creo. No, a Carpuela fuimos después. Pero no fue en esta radio. Yo estaba en área deportiva, porque me acuerdo. Yo nunca hablé aquí de Carpuela y que ahí nos recibió el administrador que, bueno, luego de alguna explicación nos permitió ingresar, ¿se acuerda? Arnulfo Palacios. Entonces debe haber sido en el 2013 que fuimos a Macas. Claro, ahí sí, porque luego me fui yo a los Juegos Nacionales que se realizaron en Macas. Claro, sí, debe haber sido en el 2013 que fuimos a Macas. Sí, así es. A ver, Freddy, habló Lenín, habló el mismo Correa, habló el señor Lazo. Yo creo que esas obras, no sé para qué van a servir. Porque, Patricio, a ver, dígame, de Ibarra a Carpuela... 30 minutos. Ya, en carro propio. Sí, o en bus 40, 45, pero ya. Cerca. De Atacames, de Esmeraldas, a Río Verde. De Esmeraldas, la capital de la provincia, yo he hecho ese viaje, he estado en ese centro de alto rendimiento, 40 minutos a Río Verde. Ya. Y de Atacames, póngale usted 1 hora 15. ¿Por qué estas preguntas que le he hecho a Patricio? Porque imagínese, los deportistas normalmente comienzan sus prácticas después de sus tareas escolares. Yo veo que esos escenarios, Freddy, son monumentos al derroche. ¿Hay cómo solucionar? ¿Cuál es su consejo, señor Freddy Llanes? Buenos días, ahora sí. Hay que entender cuál es el concepto de los centros de alto rendimiento, o CAR. Acá se los llamó CEAR porque tengo entendido que están en proceso de liquidación. El presidente Lazo ha dispuesto la ampliación de los procesos de liquidación de las empresas públicas, de manera que no sabemos qué es lo que va a ocurrir finalmente con estos centros. Los centros de alto rendimiento son instalaciones deportivas profesionalizadas que buscan justamente crear las condiciones para que los deportistas de alto nivel puedan realizar sus prácticas previo o como parte de la preparación para los torneos internacionales, especialmente, llámese en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, etcétera. De manera que por ahí parece que no se tuvo bien claro cuál era el concepto en la parte técnica para establecer estos centros de alto rendimiento. Imagínense, tenemos 5 centros de alto rendimiento sin ton ni son. Son súper necesarios, pero no se realizó con la planificación adecuada ni con el concepto técnico de cómo debía establecerse. Amén de la parte técnica en lo que es ya la parte de la situación de la construcción, de la parte civil, la infraestructura, la implementación, el equipamiento, etcétera. De manera que se realizó tal vez con la idea de
querer copiar lo que se hace en algunos otros países, como muchas veces nosotros copiamos o queremos adaptar un modelo deportivo, económico, cultural a nuestra realidad, desconociendo nuestra situación propia, de manera que eso es lo que se hizo con los centros de alto rendimiento acá en el país. Y eso ha determinado, primero, un deterioro en las instalaciones deportivas, porque nunca se planificó y se pensó, por ejemplo, que al tener el centro de alto rendimiento necesitaban una parte, un presupuesto para el mantenimiento de los mismos, para el fortalecimiento de estos, para la administración de estos centros deportivos. Solo se creyó que teniendo la infraestructura esto iba a funcionar por sí sola, y obviamente en el avance del tiempo ya fueron encontrando esas falencias de funcionamiento, en las falencias de la gestión administrativa y deportiva. Amén, ¿no?, de todos los problemas de construcción que habíamos visto en los varios centros deportivos, ¿no? El primer centro deportivo, Freddy, se estaba hundiendo, con la maleza creciendo por todos los lados, de manera que en eso terminó los centros de alto rendimiento, hasta que tengo entendido que el año anterior terminaron entregándole a Inmobiliar, a la empresa pública Inmobiliar, para que se hiciera cargo de los centros de alto rendimiento. Ahora, Freddy, el primer centro de alto rendimiento fue un centro pero desproporcionado en la provincia de La Suay, en Cuenca. Alguna vez hablaba con el presidente de la Federación Deportiva de La Suay y me decía que la capacidad hotelera es inferior a la capacidad que tiene el centro de alto rendimiento de Cuenca. El de Daule es una cosa que se hizo a última hora, y los negociados de Carpuela, de Carpuela, de Río Verde y de Macas es una verdadera locura. ¿Qué hay que hacer? Insisto, ¿qué se puede hacer? ¿Se podrá entregar a empresa privada para...? No sé, a mí me ha parecido una cosa. No sé si esto puede ser centros vacacionales deportivos. En centros deportivos, centros que sirvan, por ejemplo, para los programas de captación de los potenciales deportistas de alto nivel. Creo que tiene que reformularse en el sentido de guiarse por lo que se considera y lo que yo vengo manifestando desde hace mucho tiempo, el mapa deportivo y el plano deportivo del país, de manera que se optimicen los recursos, porque el Ecuador no es que disponga de muchísimos recursos para la práctica deportiva, para el fomento del deporte, a pesar de que es una obligación del Estado establecida en la Constitución de la República del Ecuador, en donde dice que las personas tienen el derecho a la recreación, el esparcimiento y a la práctica del deporte y al tiempo libre. De manera que es necesario reformular, establecer una política clara que nos permita desarrollar el deporte de manera adecuada. ¿Cuál debería ser la política clara en función de estos centros deportivos? El disminuir el nivel de sedentarismo. Ese es el objetivo de la política deportiva de los países en desarrollo. Mi estimado Patricio Palao, usted sigue con el diálogo con Freddy Yáñez. Patricio, ¿qué pasó? Se nos fue. Bueno, pero yo insisto, Freddy, usted es un profesional. ¿Qué debemos de hacer? Ya está diagnosticado, no sirve, pero ¿qué se puede hacer? Yo decía, y precisamente para eso le pregunté a Patricio, la distancia que hay entre Tulcán, para ir a Carpuela, a Río Verde, cuando se considere, se sabe que los chicos, los deportistas salen 4 de la tarde a casa, imagínense, hasta llegar, hasta cambiarse 5, 2 horas de deporte 7, volver 8, una locura. Reitero, Freddy, usted es profesional, ¿qué se puede hacer con esos
centros de alto rendimiento. Lo que manifestaba, ampliar la función de estos centros deportivos de manera que se conviertan en eso, en espacios donde se capten los deportistas, que se puedan captar en los diferentes métodos, en las diferentes competiciones, por ejemplo, en los torneos juveniles, en los torneos infantiles, en los torneos colegiales, en los torneos universitarios, puedan ir a practicar allá para solventar una cuestión que es muy muy clara en nuestro país. La mayoría de los deportistas de alto nivel provienen de escasos recursos económicos. Mire lo que significó el proceso de inicio de Macy Dahomes. Tuvo que ir a vivir en el espacio del profesor Walter Sierena para poder darle condiciones de una mejor práctica deportiva. Y así hay un montón de deportistas que no tienen a veces dónde vivir o vivir de una manera adecuada para que puedan desarrollar su práctica deportiva. De manera que estos centros deberían servir para captar a los deportistas, a los potenciales deportistas de alto nivel, y llevarlos a que practiquen el deporte en estos centros deportivos. También ser un espacio, por ejemplo, para el desarrollo del deporte comunitario, y obviamente seguir cumpliendo con la función de ser el centro de alto rendimiento, no solamente para el país, sino para promocionarlo a nivel internacional. Eso parece que fue la idea inicial del presidente Correa, pero no se lo hizo por falta de conocimiento. Imagínese lo que es tener las condiciones geográficas del centro de Carpuela, con una altura ideal de alrededor de 2.300, 2.200 metros, me parece que tiene, y con un clima caliente, de manera que aprovechamos la altura y también aprovechamos el calor. Ahí fue donde, en esta zona del Chota, del Juncal, fue donde hizo la preparación básica Rolando Vera, por ejemplo, para ganar las 4 San Silvestres, porque aprovechaba la altura y además tenía el calorcito de la zona del Valle del Chota. Patricio Palau, ¿ya está conectado? Sí, acá estamos, hubo algún inconveniente. Bueno, ahora, Freddy, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cuál debió ser el destino o la mecánica o el uso de estos centros de alto rendimiento? Río Verde, que es el que conozco, me parecía fabuloso, le hablo de hace más de 5 años que lo visité, pero ¿cómo debieron ser utilizados en este proyecto que yo entiendo como intención era bueno? ¿En qué sentido? Río Verde, Macas, Carpuela en Imbabura, Durán, que era del COE, y el de Cuenca, que tiene ya muchísimos años. ¿Cómo debieron ser tratados, Freddy, idealmente hablando? Bueno, Patricio, primero quiero adelantarme a felicitarle por su cumpleaños en los próximos días. Lo que había manifestado, ¿no? Darle una mayor amplitud y una mayor promoción para que esto se pueda utilizar en el campo competitivo, tanto dentro del país como fuera del país. Estos centros servirían de una forma muy adecuada y muy importante, por ejemplo, para los equipos de fútbol que realizan sus pretemporadas y que algunos inclusive van a realizarlo en el exterior. Debería servir también para promocionar hacia el exterior a los equipos olímpicos que no tienen estas facilidades de la altura como nosotros tenemos, y contar con estas instalaciones como las de Carpuela, que a pesar de que está deteriorado, hubieran servido mucho para la preparación, por ejemplo, para estos Juegos Olímpicos. Más en esta situación de pandemia, ¿no? Crear una burbuja habría sido una situación que se podría haber aprovechado de manera importante. Debieron servir para la preparación, como bien lo dice Freddy, para Tokio y para el resto del nuevo ciclo olímpico, ¿verdad? ¿Usted cree que hubo una utilización errónea? Es decir, se dilapidaron recursos, inclusive he visto el diamante de béisbol en Río Verde, no sé si en Carpuela se lo hizo,
pero como que no se tuvo un objetivo claro y real, es decir, con cosas que se podían ejecutar, Freddy, en esos centros de alto rendimiento, en las 5 zonas en que están ubicados. Imagínese que fue tanto el desconocimiento técnico de lo que son los centros de alto rendimiento que en Carpuela se hizo un diamante para la práctica del béisbol, cuando nosotros no estamos ni siquiera en la formación del deporte del béisbol. Los centros de alto rendimiento son centros especializados para pulir los últimos detalles de los deportistas de alto nivel previo a una competencia internacional. Entonces no supieron si era centro de alto rendimiento, si era centro deportivo, no supieron eso, porque acá ocurre esta parte, que normalmente no se planifica, las personas que están manejando las cuestiones estas no están preparadas para poder diseñar un proyecto de esta naturaleza que generó un gasto muy importante. Sí que se aprovechó, sirvió a algunos deportistas, me parece que la misma Tamara Salazar practicó algunas veces en el centro de Carpuela, pero se subutiliza estos recursos y se dilapidan, obviamente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con un diamante de béisbol en Carpuela? En Río Verde. Sí, en Río Verde hay uno, ese sí lo conozco. Sí. Ahora, hubo una utilización absolutamente equivocada de recursos físicos, de infraestructura y económicos, Freddy. Son espacios especializados. Por ejemplo, en Carpuela debería ser un centro de entrenamiento para los deportes que requieren de un alto componente aeróbico, por ejemplo, por el tema de la altura. Es decir, para el ciclismo, para los deportes de largo aliento, no para el ciclismo de ruta. Ahora que estamos con el fervor olimpista, nada raro de ser que en Tulcán creen una pista de ciclismo, cuando el fuerte de Tulcán es es el ciclismo de ruta, por ejemplo. Ya hubo un velódromo hace años, Freddy. Precisamente por los éxitos hicieron un velódromo y ahí está criado, bueno, no sé cómo estará, pero cuando fui una vez estaba como están los diamantes de béisbol en Río Verde, en Carpuela. Pues que eso nace justamente del desconocimiento y del politicismo de querer congraciarse con una región, con una ciudad y generar una infraestructura que no va a servir o que se va a mal utilizar. ¿Se acuerda que se dijo que como Esmeraldas es el fuerte del deporte, el Ministerio de Deportes debía ir allá a Esmeraldas? Imagínese. Esa fue una propuesta, me parece que en el gobierno de Correa. Sí. Claro. Sí, sí. Y no hubo tal. Vea lo que me dice Raúl, que vive en Estados Unidos. Con todo respeto, pero lo que usted dice de que la distancia a la que quedan los centros es muy grande de donde viven los deportistas. Por eso mismo, nuestro país no desarrolla por personas que piensan que el centro de alto rendimiento debe estar al lado de la casa de cada deportista. Somos tan cómodos que no podemos viajar una media hora y entrenar. Los centros, me imagino que se crearon con una planificación para que estos centros sirvan no solo a una población. Mi amigo Raúl, creo que no está escuchando. Nunca se planificó, a tal extremo que no se planificaron, porque los centros están construidos en terrenos que no eran del Ministerio de Deportes. Y están con un litigio judicial, pero terrible, por un lado. Y por otro lado, no todas las federaciones tienen la oportunidad de tener buses y son los chicos los que deben transportarse. Entonces, eso hemos hablado con entrenadores. No podemos, imagínense que un chico tenga que regresar a su casa 9 de la noche, buscar un bus, alguna cuestión para llegar a su casa, no es que es la comodidad. ¿Usted conoce centros de alto rendimiento en otros países,
Freddy. Pues, hemos tenido la suerte de conocer en España, en Brasil, en Estados Unidos también. Y eso es lo necesario, ¿no? Tener claro que es un centro de alto rendimiento. Si no tenemos claro cuál es el concepto de esto, obviamente distorsionamos la idea y distorsionamos la discusión, ¿no es cierto? Dijimos claramente que un centro de alto rendimiento son instalaciones deportivas muy completas, profesionalizadas, donde los deportistas de alto nivel, ya sea individualmente o un equipo, se preparan especialmente para las competiciones internacionales. Claro. No son centros deportivos de formación, de especialización, son centros específicos para formar a los deportistas de alto nivel previo a una competencia internacional. Ahora, Freddy, quiero algo más que decir, sí, Patricio. Sí. Freddy, dada ya la situación que ha habido una serie de ministros y secretarios o secretarias desde el 2007, cuando pasó a ser ministerio, luego volvió a ser secretaría, en fin, en el gobierno del señor Lasso, que cumple más de 2 meses, ya se le devolvió el estatus de ministerio. ¿Qué se debe hacer hoy, por ejemplo? Idealmente, ¿cómo recuperarlos para que no se llenen de maleza, de telarañas, monumentos enormes que en la práctica están desperdiciados y sirvan para su objetivo de formación y de entrenamiento de los atletas para el ciclo olímpico y para competencias dentro del país también, mi estimado Freddy? Gracias por su saludo anticipado a 48 horas del cumpleaños de este servidor. Vea, y criticable la situación de Esteban Ávila, usted que está en un proceso de flaquear, le invitan a ese suculento almuerzo, imagínese. ¿Qué hacer con los centros, con los CAR? Bueno, lo Freddy, que decía, ¿no? Creo que se tiene que ampliar el concepto de estos centros, ¿no? Y no dejarlos solamente como centros de alto rendimiento, sino como centros deportivos. Centros deportivos y centros deportivos comunitarios, además de que sirvan para la preparación de los deportistas de alto nivel. Porque la infraestructura que está instalada va para eso, ¿no? Va a servir de mucho que captemos los potenciales deportistas de pesas, de atletismo, de boxeo, de fútbol, de básquet, de lo que sea, y los concentremos ahí, especialmente a aquellos que son de recursos económicos bajos, de manera que pueda desarrollarse una mejor práctica deportiva. Sirve también, he visto varias ocasiones que se utilizan se utilizaban para los Juegos Nacionales. Debería promocionarse aprovechando el tema de nuestras condiciones geográficas para promocionar hacia el exterior, ¿no? Y antes, en la década del 70, recuerdo, venía la selección de Brasil, por ejemplo, a realizar sus prácticas, sus entrenamientos previo al Mundial de México, me parece que era. Y eso es lo que se debe aprovechar, ¿no? Nosotros tenemos una biodiversidad muy importante, que es lo que debería darnos un apoyo para aprovechar justamente la instalación que ya tenemos dispuesta en las 5 ciudades. Claro, centros de alto rendimiento son ya cuando los deportistas están seleccionados, que van a entrenar 15 días, se concentran ahí. Pero para ser deportistas es imposible. Don Freddy, muy amable, muchas gracias. Y creo que cuando se termine esta pandemia, tenemos nuevamente que recorrer los centros, ¿ah? Y claro, ¿no? También ahí buscamos una casa, porque ya le digo, mi mujer me ha dicho, sales y tienes que buscar otra mujer y otra casa. Para que ayude, Freddy. La casa que tenía ya no le sirve, doctor. No, porque ya dice que... No, mi mujer sí tiene mucho recelo de la pandemia. Sí. No, sí, es una cuestión muy crítica, ¿no? Hay que seguir manteniendo los cuidados respectivos para tratar de superar lo antes posible este problema que tenemos en estos años. Muchas gracias, Freddy, muy gentil. Muchas gracias, doctora, a usted y a Patricio, reiterando el saludo. Muchas gracias, Freddy, un abrazo.